No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina 101.7. Bueno, buenas tardes a todos, menos a Senencaba y los médicos que complicaron la Tiradentes durante toda la mañana de hoy aquí en la capital. ¿Estás de acuerdo conmigo, Martínez Brito? Pero ¿y qué problema tú me quieres meter a mí? Yo voy al médico de vez en cuando y yo no quiero que cuando yo llegue al médico ese galeno haya estado frente a nuestra emisora protestando por cuestiones que ellos entienden que son justas. Pero pueden ser justas, pero entonces uno tiene que pagar. ¿Tú sabes cuánto estuve yo metido en un solo tapón nada más que para venir hacia casa de la emisora? Una hora 15 minutos, viejo. Diría este señor, ¿cómo que se llama? Senencaba, perdone olvidar ese nombre. Diría Senencaba que ellos tienen años luchando por tener mejores condiciones. Luchan de otra manera. Yo lo que no entiendo, de verdad, Alex, te lo digo a sinceridad. ¿Qué buscaba la foto del Che Guevara y la foto de Camaño en esa protesta? Yo sé que el Che era médico. Yo lo sé, que nunca lo ejerció. Y sé que él no hizo ninguna lucha en favor de los médicos. Pero mató. Que su lucha fue, mató a varios. Mató varios. Y a mucha gente de la comunidad también. Y resulta que lo único que yo me imagino es que vienen por parte del Falpo. Entonces el Falpo estaba ahí. Estaban las organizaciones que van en contra de las AFP. Las organizaciones que estaban en contra de las ARS. Estaba la ADP también, muy dividido por colores. Y creo que ya no hay nadie. Por lo menos, mira, dale ese beneficio. Ellos hicieron su protesta durante 15 minutos y a los 15 minutos se fueron. Pero fueron 15 minutos nada más. ¿Y por qué yo me metí en un tapón de 1 hora 15? Porque la policía tapó. Pero mira, déjame yo pararme porque creo que viene otro grupo ahí. Porque ahorita nada más llegaron fue los de San Cristóbal. Ahora ellos dan la vuelta a la manzana y llegan los de Puerto Plata. Y después dan la vuelta a la manzana y se ponen otra gorra y vienen los de... Bueno, mientras tú te asomas a la ventana a ver si viene otro Llegó grupo, Jaina ahora. Vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter. Además de disfrutar de nuestros contenidos en YouTube y en Spotify, simplemente colocando No se diga más radio. Odette Hidalgo, bienvenida. Hola. Te queda muy bien el negro. ¿Cuánto tardaste en ese tapón? Pues déjenme comenzar con lo primero. Gracias, José. Te iba a decir lo mismo, señores. Miren qué lindo está José hoy. Para tú ¿Lo están viendo? De vez en cuando suelo ¿Qué está bañarme. lindo? Yo no le veo nada de lindo. Ay, Dios, pero no te quiero Es normal ayudar. que tú no lo veas. Bueno. Eso es verdad. La verdad es, señores, que debo ser honesta y el ambiente que Pero acabo... no fue capaz de responderme que era lo lindo que tenía. No, su flow, su pinta. ¿Tú no lo estás viendo? Actitud, pues. Claro, el swagger. Eso es desde que se junta con Rochi. El ambiente que se está viviendo allá abajo, señores, yo lo siento particularmente muy democrático. Los médicos se han comportado sumamente decentes. Igualmente la policía, hay que reconocerlo, está haciendo su trabajo. Tratando de que fluya el tránsito, de proteger a la ciudadanía. Y lo que se vive ahí es un ambiente súper bien, en un estado de derecho, lo que debe hacer. Están reclamando sus derechos como tienen. Pero porque ustedes hablan como que es que yo empecé atacando la protesta. La protesta la pueden hacer cuantas veces ellos quieran, pero que no compliquen las calles como la complican. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es el derecho mayor? Pero esa es la única forma de que presten atención, tú lo sabes, Alex, bueno, de llamar la atención hay de que la ver sociedad, cuál es el derecho de la sociedad mayor sobre todo. a proteger. El derecho a la libre asociación y a la libre protesta o el derecho al libre tránsito tuyo. Wow. Ahora, llegaste. Y en una ciudad como unilateralmente esta. hablando, mi derecho al tránsito. Bueno, llegaste como quiera. Dale gracias a los médicos. Así es. Bueno, mira, hablando de médicos, por muchos años en este país, así como se sabe dónde están los puntos de drogas en los barrios, así como se sabe quién es el que transporta droga de un lugar a otro, todo el mundo lo conoce, así como todo el mundo sabe quién es delincuente.
así como sabemos tantas cosas de ese tipo, pero igual pasan los años y no ocurre absolutamente nada, está el tema de la falsificación de medicamentos en este país. Tanto medicamentos falsificados hechos aquí en República Dominicana y expendidos en zonas, regiones y calles específicas, como el propio contrabando, que es un poco más normal en cualquier parte del mundo. En todo caso, esta semana se inició con un editorial del periódico Listín Diario, en el que hablaba de un decomiso ellos hablaban de más de 1 millón de pastillas falsificadas, pastillas que si hubieran sido originales, hubieran servido para controlar la presión sanguínea y el dolor extremo. Y a raíz de ese editorial del Listín Diario, Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, a cargo de su director ejecutivo, Servio Tulio Castaño, su vicepresidente ejecutivo, le envió una comunicación al periódico tratando, como lo vimos, como adheriéndose a este llamado que hace el Listín Diario de que de una vez por todas es una situación que debe resolverse porque atenta definitivamente contra la salud. Y por eso entonces hemos invitado el día de hoy, y lo tenemos vía telefónica, al doctor Servio Tulio Castaños. Servio Tulio, buenas tardes, bienvenido a No Se Diga Más. Jóvenes, gracias una vez más por la llamada y por la invitación a participar. Te salvaste, que fue por llamada que habíamos coordinado y porque te hubieras conseguido con Senencaba y sus colegas allá abajo. Uepa, qué bien. Eso hubiese sido espectacular. Servio Tulio, ¿cuántos años tienen que pasar para que se resuelva este tema de la falsificación y expendio de medicamentos falsificados? ¿Cómo es que lo están viendo ustedes? Yo te diría que haría falta para que se resuelva ese problema, voluntad política, porque a fin de cuentas, alrededor de esas estructuras hay estamentos políticos que lo operan. Nosotros hemos venido denunciando desde hace años, por eso saludamos el editorial del Listín, ese problema. Porque una persona, una estructura de falsificación de medicamentos es más peligrosa que 1 millón de sicarios juntos. Esa es una labor de sicariato prácticamente, para que ustedes lo sepan. Entonces es una pena que el Estado, que ha sido cómplice en eso, desde el punto de vista histórico, no le haya puesto freno en eso. Yo quiero que ustedes sepan que el asunto es más grave de lo que ustedes se pueden imaginar. En una ocasión, cuando Jenny Berenice era la fiscal del distrito, ella trató de desmantelar una estructura de falsificación de documentos, de medicamentos. ¿Ustedes saben qué pasó? Ella tuvo que terminar negociando con los falsificadores. ¿Por qué? Porque las instituciones que debieron de haberle dado las certificaciones por instituciones del Estado, que debieron de certificar de que esos medicamentos eran falsos, nunca se las remitieron. Nunca se las remitieron. Y ella me decía a mí que la situación era tan grave que ella ahí no iba a poder presentar la acusación. Y tuvo que negociar con esa gente. O sea, fíjense lo poderoso y cómo operan esas estructuras de mafia que inclusive han sido identificadas regiones en este país. Ojalá y que en esta ocasión, honestamente hablando se lo digo, real y efectivamente desde el Estado, porque este es un problema de Estado, este no es un problema exclusivo del Ministerio Público, no. Como son estructuras que hay que desmontar, como las que tienen que ver con el narcotráfico, el tráfico de armas, ahí van a tener que intervenir las instituciones que deben de darle respuesta al problema. Ojalá y que en esta ocasión, por ejemplo, el Ministerio de Salud juegue su rol, porque a fin de cuentas todos esos medicamentos, ustedes saben a dónde que llegan a parar, a los hospitales. A los hospitales, claro. A los hospitales, porque a fin de cuentas las clínicas tienen un control de calidad. Ahora, Servio Tulio, empezaste diciendo algo que me parece sumamente delicado y ojalá podamos ampliarlo, que incluso hay factores políticos dentro de esta mafia. Bueno, ¿están identificados? Sí, no. En aquella ocasión, quien dirigía esa red, que fue inclusive y guardó como medida de coerción casi 1 año de prisión, era uno de los dirigentes más importantes de un partido político.
Acuérdense que el crimen organizado es imposible que no opere sin la complicidad de estamentos del Estado. Eso es imposible. Entonces no se crean como que el Estado es tan débil como para que pueda pasar cualquier cosa en un país. Muchas de las cosas que se han revelado cuando tú, por ejemplo, en el caso de Quirinito, cuando tú vas al fondo del asunto, tú te encuentras con que una oficialía del Estado Civil falsificó el documento de identidad de ese señor. Entonces, son instituciones del Estado las que generalmente crean las condiciones para que operen esa estructura. Lo mismo ha pasado con el mismo narcotráfico, como eso, el caso del DICAN. Eso fue un caso escandaloso porque quien dirigía ese departamento de la policía, bueno, hasta tal punto que hubo que desmantelarlo por las situaciones tan escandalosas que se dieron desde la institución que tenía que darle respuesta al problema del microtráfico. Así es. Entonces, eso pasa con esto también. Pero resulta, que hay sus complicidades. Tulio, que tenemos, esto es un tema tan delicado porque Muy tiene delicado. que ver con la salud de la gente, el hecho de que una persona pueda necesitar un medicamento y que venga y lo compre y resulte que el medicamento es falso, no está recibiendo ningún tratamiento, es simplemente un placebo. Y mucha gente menciona, por ejemplo, la provincia de Espaillat, Sí. como la provincia donde regularmente se producen estos fármacos de forma irregular o las copias. Y en aquel momento se hicieron unos cuantos operativos. Se entiende que es que no se están haciendo los operativos del lugar. Desde tu punto de vista, ¿los operativos deben ser in situ o deben ser en las farmacias, en los puntos de venta? ¿Cómo debemos palear esta situación? No, yo pienso que a esto hay que ponerle un botón de alarma. Esa es la realidad. Y darle la importancia de lo que es de esta situación realmente, o las consecuencias que esta situación genera. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que muchas veces el Estado es reactivo. Frente a una denuncia o decenas de denuncias que se hacen, fíjate que el último allanamiento, eso lo que dio fue risa. Eso mejor ni siquiera lo pongamos como un ejemplo de lo que debió de haber ocurrido. Porque los mecanismos que se alegaron ahí para poder entonces desvincular operaciones que venían siendo rastreadas, la verdad es que tú eres abogado. Sí. Y tú sabes muy bien cómo si tú en el marco de una investigación, todos los pasos que tú tienes que dar como para tú poder real y efectivamente ser efectivo en una operación de esta naturaleza. Totalmente. Entonces vamos a poner esto sobre la mesa. Para que Aparte de que aquí hay una situación, esto está afectando a los más pobres. Claro. ¿Y qué es lo que pasa con el sistema de salud de la República Dominicana? Que es donde confluye la miseria y el dolor de la gente. Es ahí donde confluye. Yo tengo un hermano que es médico y es el presidente, ustedes lo saben, de la Plaza de la Salud. Uh-huh. Yo quisiera que ustedes un día le hagan una entrevista a él. Claro. Para nosotros será un placer, tú lo traes por un brazo. Hágansela para que ustedes vean. Hágansela. Y me parece interesante. De los medicamentos que sirven para controlar la presión. Eso no es tan grave, ¿eh? Claro que sí. Grave, Y por de ejemplo, hecho, cuando una profesor, persona, sí, como producto de un accidente en un motor, hay que suministrarle una ampolla para licuarle la sangre para que no se produzca una embolia y que ese medicamento sea falso. Y que se muera por el medicamento. No, que se mueren. Y ahí viene, profesor, el tema de que al parecer en República Dominicana es más importante el romo, porque cuando sí hubo un problema de adulteración del ron y de los alcoholes, ahí sí se resolvió rápido. Pero ¿Tú sabes por qué? Mucha gente también. Claro, pero tú sabes por qué, porque ahí, frente a esa situación, en donde se vieron afectadas cientos de familias, porque en un año casi mataron casi 400 gente, vamos a estar claros, ahí la sociedad reaccionó. Porque esta es una sociedad en donde parecería ser
que a uno le tiene que pasar algo para que uno se dé cuenta de la magnitud de las situaciones que se dan en la República Dominicana. Pero no sabemos cuántos están muriendo por medicamentos adulterados, porque si tú agarras y le das a una persona su medicamento y la persona se muere, tú crees que, bueno, murió porque no pudimos salvarla. Claro. Pero a lo mejor era porque no estaba recibiendo el tratamiento realmente. Seguro. Claro, entonces yo pienso que aquí real y efectivamente debe de diseñarse una política que vaya en esa dirección, sobre todo por los niveles de precariedades con que opera ese sistema, que en medio de las precariedades, ustedes saben, las situaciones de corrupción, las informalidades que se dan cuando hay informalidades en un sistema. Y lamentablemente en el sistema de salud en la República Dominicana, como ha sido históricamente tan deficiente, se presentan muchas situaciones que muchas veces ni siquiera el propio Estado puede controlar. Entonces, es un tema. Señor Servio Tulio, nos gustaría saber, en el Señor mercado... Servio Tulio, Ay, ya. perdón, soné muy No me formal. haga eso. Lo hice sentir un señor, perdón. Me gustaría saber, en el mercado nacional, ¿qué porcentaje, no sé si hay algún tipo de estimación, qué porcentaje de medicamentos pueden estar falsificados dentro No, del realmente, mercado? por lo menos yo no manejo esa información. Sin embargo, los países en donde han podido levantar esas estadísticas, eso se hace sobre la base de inteligencia, que es donde la República Dominicana probablemente sea... A instituciones de inteligencia, lo que no sé, ¿verdad? No, inteligencia del Estado. Inteligencia del Estado. Profesor, pero hay Porque un son tema estructuras también. criminales. Hay un tema ahí que está incluido. Pero la única forma de tú desmontar una estructura criminal es a través de la inteligencia. Sí, pero hay un tema incluido ahí, es una profesor, pena. también, con la parte de los genéricos, que un genérico igual es un medicamento falsificado, pero funciona. Sin embargo, no se da con los genéricos. El genérico no es falsificado. El ¿Tiene genérico- su Oye, registro? Es que sí, es oye, qué falsificado cosa porque más es una grande, marca. miren. Es un tema de derecho. La falsificación tiene que ver o con la falsificación del producto o con la falsificación de la marca, No, pero- del marketing. Entonces, Es que el no cumple genérico, con los registros, creo. hay genéricos que son legales porque no se tiene la patente, porque no están protegidos. No, pero la situación de falsificación de medicamentos no se da con los genéricos. Ok. Regularmente, no. Miren, aquí se han dado situaciones inclusive, yo he hablado con farmacéuticos y con dueños de cadenas de farmacia, en donde a ellos se les han presentado situaciones complicadas, sobre todo en los lugares en donde ellos almacenan los medicamentos que ellos importan. Para que ustedes lo sepan. Se roban los buenos y le y ponen malos. atentados, fuegos y cosas. No se crean, es un tema. O sea, lo que está diciendo el listín, estamos hablando, para que estemos bien claros, eso es un cartel, ¿eh? Sí. Para que lo pongamos bien claro. Y ese editorial del listín le dan la madre a cualquiera. Miren, llamen un día, ojalá ella pueda, no se pongan a hablar de corrupción con ella ni nada de esas cosas, porque eso es lo que está de moda ahora. Pero llamen un día a Jenny Berenice Reynoso para que ella le cuente a ustedes lo que ha sido la experiencia de ella en los casos en donde ella hizo la investigación y qué pasaba al momento de ella presentar la acusación. Llámenla un día, porque a fin de cuentas ella es una actora del sistema. ¿Eso fue en qué época, Servio Eso Tulio? Eso fue cuando ella era fiscal del distrito. Yo te diría que haría algunos 6 años, algo así. Eso salió hasta los medios de comunicación. Porque conociendo a Jenny Berenice, si ella tuvo que pasar por esa situación, no me extrañaría que ella ahora, cuando tiene mucha más, no sé si decirle libertad de acción, probablemente ya esté montada sobre eso como para reactivar el tema. Sí, pero acuérdate que ella tiene una posición que es la directora general de persecución, que muchas veces la gente no entiende la estructura del Ministerio Público. Acuérdate que ella es la directora general de persecución, que yo oí en día pasado de que ella la nombró el presidente de la República en esa posición. No fue el presidente de la República. El presidente de la República lo que hizo fue que la
la promovió mediante decreto a procuradora adjunta. Porque acuérdate que los procuradores de corte, para llegar a ser procuradores de carrera, primero se tiene que presentar una vacante y tiene que abrirse un concurso. ¿Qué pasa? En el caso de Jenny Berenice, que es el único caso como directora general de persecución, quien la propone, el único funcionario cuya facultad el procurador tiene para proponer su designación es al director de persecución. Cuando nombran a Jenny Berenice como procuradora general adjunta, el director general de persecución era otro procurador general adjunto, que renuncia. Inmediatamente, ¿qué hace la procuradora? Le propone al Consejo Superior del Ministerio Público como directora general de persecución a Jenny Berenice. O sea, fue ella la que lo propuso. Entonces, ¿cómo funciona esa estructura? Jenny Berenice, entonces, es como directora general de persecución, es, si se quiere, la jefa inmediata, en principio, de todas las procuradurías especializadas. Que no es la procuradora quien lo nombra. Quien nombra a las procuradurías especializadas es el Consejo Superior del Ministerio Público, habiéndose celebrado previamente un concurso. Por eso es que cuando yo oigo que la independencia del Ministerio Público, yo sostengo la tesis de que la actual estructura normativa del Ministerio Público garantice esa independencia. Lo que pasa es que todo va a depender de que el procurador se lo crea, de que es en principio normativamente independiente. Y lo que está pasando es que parecería que esta procuradora se lo tomó en serio. Pero la estructura institucional del Ministerio Público es así que funciona. ¿Y por qué eso se diseñó de esa forma? Porque lo que se quería era deslindar de toda la persecución criminal, pero esa incidencia directa de la procuradora con los demás miembros del Ministerio Público. Es decir, como la procuradora o el procurador es la cabeza política del Ministerio Público, y es la cabeza política porque el Procurador General de la República aquí es el Ministro de Justicia también. Tiene un vínculo con el Ejecutivo, porque él diseña la política criminal, porque administra los recintos penitenciarios. Pero ya esa parte que tiene que ver con la persecución, desde el punto de vista normativo, está blindada. Ahora lo que pasa es que eso nunca se respetó en este país. Servio Tulio, con el tema de los medicamentos, ¿cuál rol activo podría jugar Salud Pública? Sabemos que el Ministerio Público le tocaría perseguir a estos criminales por la falsificación de medicamentos, pero ¿qué debería hacer Salud Pública? Bueno, yo creo que Salud Pública debiera, en principio, quizá lo está haciendo, quizá como producto de eso es esto que está dándose a conocer, porque no fueron eso solamente. Hace como 2 meses también hicieron otras incautaciones con relación a medicamentos falsos. Lo que pasó parece que lo que salió a la pública fue esto. Bueno, ahí la única forma es fortalecer las inspectorías de salud pública, que son las que tienen que velar permanentemente por ese tipo de cosas en principio. ¿Y Proconsumidor tendría algún rol? Sí, lo que pasa es que Proconsumidor, su naturaleza es la de garantizarle al que consume un producto. Bueno, en principio sí, pero Proconsumidor no tiene una estructura que pueda eventualmente ellos no tienen en principio como la estructura para poder reunir evidencia de que un medicamento sea falso o no. Salud Pública sí. Muy bien. Salud Pública sí. Bueno, ojalá que esta situación, las autoridades del caso empiecen a prestarle atención. Y oye lo que te voy a decir. Un falsificador de medicamentos es más peligroso que 1 millón de sicarios juntos. ¿Escuchaste, Pai? Ese es el título. Okay. Servio Tulio, antes de despedirte por hoy,
¿Vamos a hablar de educación o de qué? Pero, Bueno, si tienes tiempo, hasta vamos a una pausa y volvemos contigo. ¿Nos lo permites? Pero por supuesto. Ok, vamos a una pausa en No se diga más y ya volvemos con Servio Tulio Castaños. Servio Tulio, antes de la próxima pregunta, para contextualizar un poco, teníamos la discusión del tema del 4% del presupuesto de educación. Ya vimos que ayer se generó una reunión, Claro. diría yo que de emergencia en el Palacio Nacional, dirigido por la vicepresidenta Raquel Peña y los representantes de distintos sectores Así ligados es. a la educación. Y se salió de allí con la decisión firme de que no se va a reducir ese 4%. Así es. Y Ahora, previamente yo tuve una reunión con el presidente y con el ministro y con el ministro de Educación y con el ministro de Hacienda también. pero cuéntanos de esa reunión, porque cuéntanos qué detalles. No. Hablando salido sobre público. el tema, o sea, hablando sobre el tema. Pero lo importante fue que finalmente se llegó a esa conclusión. Ok, pero, Ahora, la primera pregunta para ti, Servio Tulio, con respecto a ese tema, porque eso es algo que yo por lo menos no he logrado entender y supongo que muchos de quienes nos están escuchando están en la misma situación. ¿Era realmente inconstitucional lo que se estaba planteando con esta reducción del 4%? Claro, porque a fin de cuentas yo recuerdo que en la reforma constitucional del 2010, que uno tuvo en la comisión de relatores en la Cámara de Diputados, evidentemente esa coletilla al final que se le pone al numeral 10 del artículo 63 fue precisamente para desmontar ese tipo de prácticas que históricamente se daban, no solamente en el Ministerio de Educación, sino en todos los ministerios, con el bendito presupuesto complementario, todo lo que tenía que ver con diferir fondos de un ministerio que en cuanto a lo que tenía que ver con su ejecución, la ejecución reflejaba que no lo iba a gastar, en fin, y lo que se trató en esa ocasión fue la de blindar esa parte en lo que tiene que ver con la educación. Ahora, qué bueno que todo esto haya pasado. ¡Qué bueno! Porque ¿qué fue lo que reflejó lo que pasó? ¡Qué bueno! Yo creo que hay cosas, este era un mal necesario, tenía que pasar. Y qué bueno que se rectificó. Eso es de sabio. Ahora, lo que a mí me ha perturbado y lo que a mí me ha, ¿qué te digo? Estas son de las cosas como que desencantan a uno. Es que aquí nunca el 4% por la educación se aplicó. Nunca se aplicó. Esa actividad de ayer lo que evidenció fue que no era verdad que aquí se aplicaba el 4% a la educación. Y este señor, tratando de transparentar el asunto, bueno, a él le tocó pagar ese precio, pero es que nunca se había aplicado. ¿Y qué ha traído eso como consecuencia? El fracaso que ha sido todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, independientemente de el montón de recursos que le asignan a ese ministerio. ¿Qué reflejó esa actividad de ayer, que para mí ha sido una de las actividades más luminosas de este país? Señores, que en esa institución ni siquiera aparecería que habían planes definidos. Así es. Para ser eficiente en el gasto. Yo te pregunto a ti, ¿dónde estaba la ADP en esto? Que nunca se quejó. ¿Dónde? Entonces aquí este es un tema, ¿eh? También dónde estaban las instituciones que son parte del Consejo Nacional de Educación, Sí. en donde confluyen todos los sectores. Es que es lo que hemos dicho en varias No, pero oportunidades, oye, Silvio Tulio, de que es insólito y que, o sea, que en estos dos últimos años de la gestión, estos dos primeros años de la gestión del presidente Abinader, ¿cuántas veces o con cuántas cosas no nos hemos percatado
que no funcionaban o no estaban habilitadas, aun cuando estaban determinadas por leyes de hace 8, 10, 12 y hasta 16 años. Todavía Tú lo mismo sé. nos decías lo de los reglamentos de la Policía Nacional que venían de una ley del 2016 y fue ahora cuando ustedes los activaron. Pero no solamente eso. Es que aquí tú me dices, ese es inconstitucional. Perfecto. Podrán venir 4 juristas a decir que no, que es así. Porque así somos los abogados. Es constitucional, perfecto. Pero es que hay un pacto por la educación. Claro. Hay una estrategia nacional de desarrollo. O sea, tú cuando tú abordas el tema educativo, tú tienes que tener en cuenta una serie de herramientas. Por ejemplo, ese pacto por la educación, eso va a haber que revisarlo, ¿eh? Porque eso, cuando tú lo analizas, ese ha sido el documento históricamente que más se ha violado en este país. Entonces nosotros también tenemos que aprender la lección. Nosotros no podemos estar aprobando cosas de las cuales al final nosotros no vamos a ser capaces de cumplirlas. Nosotros también tenemos que ser realistas. Honestamente hablando te lo digo, esto hace mucho daño. Por eso es que yo te digo que ayer para mí ha sido uno de los días más gloriosos de este país, sobre todo por todo lo que salió a flote. Así es. Porque a fin de cuentas, una de las cosas que pienso yo que son positivas es que, bueno, ahí fueron las instituciones que están ligadas a la educación. Oye, eso es grandioso, ¿eh? Ahora, a esa gente tienen que también asumir corresponsabilidades. O sea, a ella le dieron, mira, perfecto. Nosotros hemos visto que con relación a lo que nosotros habíamos planificado, nosotros no vamos a poder gastar este dinero. Vamos a ver, ¿en qué ustedes entienden que lo podemos gastar? Ese dinero va a aparecer, ¿en qué gastarlo? Pero aquí en este país yo creo que no, que ya desde la ciudadanía, sobre todo instituciones como esa, que asuman su corresponsabilidad y que sean parte de estos procesos. O sea, nosotros no nos podemos pasar la vida hablando de cosas y de los demás. Usted tiene que jugar su rol también. Así es. Y por eso es que me llama la atención que sectores que históricamente habían estado vinculados a eso nunca lo dijeron. Eso no está bien. Definitivamente que no. Y fíjate que yo me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿eh? Para que estemos claros. Sin duda. Porque a sin fin de duda. cuentas ese no es mi sector. Bueno, me pero- puedo pero- meter en los sectores con los que yo realmente de manera directa trabajo. Pero me llenó de preocupación y de indignación las cosas que salieron, pero parecería que eso tenía que pasar en este país. Correcto. Bueno, como tantas otras situaciones como comentaba yo ahora. Sí, así mismo es. Y lo terrible es entonces ver tú a aquellos que de alguna manera pudieron haber tenido responsabilidad llenándose la boca en todos los medios de comunicación, protestando porque este gobierno no iba a destinar el 4% de presupuesto. No, y hay otra cosa. Hay una realidad aquí, que también esto lo refleja. Yo, una de las designaciones que más he saludado que ha hecho el gobierno fue la designación de este ministro de Educación. Por una sencilla razón. Hay que sacar la política del sistema educativo. El sistema educativo se construye sobre la base de un personal técnico. Esto que pasó es la consecuencia de cómo la política secuestró el Ministerio de Educación, que se ha convertido o se convirtió durante años en una piñata, en donde todo el que llegó ahí salía de ahí aspirando a la presidencia. Sí, eso era Señores, típico. esto es muy serio. Tal cual, tal cual. Es que esto es muy serio lo que estamos diciendo. Por eso es que yo hablaba con Nacés Perdomo ayer, que estábamos analizando estos temas
desde el punto de vista jurídico, digámoslo así, y con Cristóbal. Y nosotros decíamos, concho, pero qué bueno que estén pasando estas cosas. Porque hay un día que ya hay que ponerle un punto. Y además, esto compromete ya a este ministerio, concho, teniendo un técnico ahí, a que las cosas se hagan por lo menos mejor. Servitulio, tú me permites, a ti siempre te entrevistamos como abogado, como experto en temas jurídicos. Me voy a permitir hacerte una pregunta sacándote de esa zona de confort habitual y llevándote directamente a la política. Estos capítulos, estos eventos que han estado ocurriendo en los últimos 2 años, que la oposición las califica como yo no sé si la palabra correcta que ellos usan es recule, que el gobierno ha reculado en varias ocasiones. Por distintas medidas o decisiones que ha tomado el gobierno y que al final, ante los reclamos de la opinión pública en general, han decidido echarlas atrás. Incluyendo esta última, del 4% de educación, con todo lo que se ha develado y tú has descrito perfectamente. Ese tipo de cosas que todas tienen un costo político, evidentemente. ¿Tú crees que favorecen o por el contrario desfavorecen la gestión del presidente Luis Abinader a futuro? No, yo decía ayer que desde el punto de vista técnico, realmente, tú podías construir, por ejemplo, una posición que iba en la dirección que se diseñó. El problema era el impacto político que se iba a tener. Sí. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa, y yo se lo voy a decir a todos los políticos, no solamente a los del gobierno, sino a los de la oposición. Cuando tú te vas al texto constitucional, y yo quisiera volver a la institucionalidad, nosotros hemos cambiado la lógica constitucional. De esa parte, la clase política, muchos sectores no lo han entendido. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros teníamos un Estado liberal que se fundamentaba sobre la base de la representación. Es decir, yo elegía a los candidatos y eso eran los que desde el Estado me representaban. ¿Qué sucedió? En el 2010 se le cambió la lógica a la Constitución y pasamos a un Estado liberal a un Estado social, democrático y de derecho. Hay gente que no ha entendido eso. Eso lo que quiere decir es que uno de los componentes fundamentales desde la Constitución ya no es solamente el tema de la representación, sino el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de la democracia. ¿Qué sucede? Y ahí la importancia de que la sociedad participe en los procesos. Lo que sucede es que cuando se dan situaciones como esta entonces la sociedad reacciona. ¿Y qué sucede? Que como ya hay una participación muy directa ya de la ciudadanía en estos procesos, entonces evidentemente de que muchas decisiones que se toman desde las instancias de quienes nos representan, muchas veces se tienen que cambiar, porque ya la construcción de la democracia no se fundamenta única y exclusivamente, o las políticas públicas no se diseñan únicamente desde aquellos que ejercen una función pública. Es que ya la política pública se diseña conjuntamente con la sociedad. Y eso fue lo que pasó ayer. Y es lo que pasó con Loma Miranda, y fue lo que pasó con la Barrigol, en donde, habiéndose tomado decisiones, y yo te diría que a veces hasta sobre la base de una realidad, el pueblo dice, no, mira, aquí hay un tema. Recuérdate que aquí hay un compromiso, vamos a ver cómo, y el hecho de que un presidente o un gobierno recule, si es siempre para bien, yo lo considero eso positivo. Honestamente hablando te lo digo. Claro. A la larga, obviamente. Hoy tiene un costo político.
Pero a mediano pero a mediano plazo, honestamente hablando de que eso va a ser positivo, muy positivo para la democracia dominicana. Muy bien, Servio-Tulio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es tu Bueno, casa. jóvenes, yo creo que yo nunca había hablado tanto en ese programa como hoy. Cada vez que nada, quieras. un abrazo. Para su dicha y la Abrazos. nuestra, profesor. Un abrazo, un abrazo. Ha sido el vicepresidente ejecutivo de Finjus, el doctor Servio-Tulio Castaños, en No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.